Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Wealth Management Talks. En esta oportunidad queremos presentarles un tema de gran interés para todos nosotros. Es un tema que nos apasiona mucho acá en Credit Corp Capital y del cual hemos venido conversando a través de distintos artículos que hemos compartido con ustedes en los últimos años, y es el tema de cómo abordar a la siguiente generación, cómo conectar mejor con sus intereses y cómo brindarles una asesoría de acuerdo a sus motivaciones. Según la revista Forbes, estamos en un proceso de transferencia de riqueza muy importante, intergeneracional, que se va a llevar a cabo durante los próximos 5 años. Y se estima que esta transferencia será de aproximadamente 9 billones de dólares. Es decir, 9 millones de dólares que pasarán de una generación a otra. Una generación mucho más joven, una generación con una visión distinta de las inversiones y de lo que esperan de la administración de sus portafolios. Para conversar de este tema, tenemos hoy día a Carlos Javier Stapleton, director de la Asociación de Empresas Familiares del Perú y presidente del comité de NextGen. Carlos Javier, encantado de estar contigo hoy día. Antonio, muchas gracias por la invitación. Carlos Javier, se sabe que la siguiente generación está más conectada socialmente, es más digital y se preocupa por generar un impacto positivo en el planeta. ¿Cómo consideras que podríamos conectar mejor con esta generación y cuáles son los principales retos que vamos a enfrentar los gestores de patrimonios? Digamos, en mi experiencia en la AEF, en la Asociación de Empresas Familiares del Perú, lo que he podido identificar es de que, primero, por cómo nosotros nos relacionamos con nuestros familiares. Digamos, en mi caso, con mi padre o con mis hermanos, primero parte del lado familiar, ¿no? Aislando por un momento la empresa familiar, ¿no? Si esta relación es buena, es el primer check que tenemos que validar para que el siguiente momento se dé. Si no tenemos una buena relación, una buena confianza, estamos distanciados, probablemente podríamos evaluar al familiar de la siguiente generación como un tercero. Entonces, creo que es importante siempre reforzar los valores, reforzar, digamos, estos momentos de unión, de integración en las familias, ¿no? Y a tu pregunta sobre estas nuevas tendencias o relaciones de la siguiente generación, lo que te podría indicar es de que lo que también hay que ver es cuáles son los motivadores que tiene esta siguiente generación. No necesariamente todos en la siguiente generación van a tener exactamente la misma intensidad en cada una de estas perspectivas, ¿no? Digamos la de inteligencia artificial, blockchain u otro tipo de trends, TikToks. Va a depender mucho del carácter o de la forma de cada uno de ellos. Entonces creo que es importante esta comunicación, entender estas necesidades y entender también que si queremos incorporar al familiar en la empresa familiar, lo que tenemos que tomar en cuenta es que seguramente parte de la estrategia del negocio va a tener que cambiar y adaptarse a este nuevo estilo de liderazgo. Entonces, hay muchos aspectos a considerar. Y por el otro lado, porque creo que no es solamente el reto para la familia que entrega el poder o que le pide a la siguiente generación que ingrese, sino también al que va a ingresar a la empresa familiar, es el reto de entender, digamos, la importancia del legado y la sucesión, ¿no? La importancia de el nombre y la reputación que construyó sus padres o sus abuelos o sus tíos, ¿no? En el mercado, y cualquier movimiento o cambio de estrategia que él desee hacer o incorporar tiene que estar debidamente acompañado. No pueden venir estrategias disruptivas, sino todo tiene que ir de la mano con una comunicación clara entre ambas partes. Muy interesante. Mencionabas el tema de cambio de liderazgo, ¿no? Entre la generación, de una generación a otra. ¿Podríamos profundizar un poquito en eso para entender exactamente qué cambios de liderazgo, qué características de liderazgo trae esta nueva generación a las empresas? Sí, te puedo poner, por ejemplo, mi ejemplo, ¿no? Yo soy segunda generación y cuando yo llegué a la empresa familiar, a la empresa de mi padre, era una empresa donde la dirección estaba principalmente centralizada en él. Toda la toma de decisiones estaba centralizada en él. Sin embargo, una empresa exitosa, que tenía una estrategia de negocios bastante saludable y muy buena. Y cuando mi padre me invita a ingresar, yo tuve la suerte de conocer la empresa desde que era muy pequeño. Iba y lo sentía como mi parque de atracciones, iba a jugar allá con mi hermano. Entonces sentía mucha afinidad con el negocio, pero cuando llegué tenía, digamos, primero otra formación, otro momento. Mi papá cuando llegó le dedicaba tal vez más de 15 horas al día al negocio, ¿no? Entonces
ese tipo de variables llevan a que cada uno incorpore un estilo diferente, ya sea líder un familiar como un no familiar, digamos que sea un tercero, también va a tener un liderazgo distinto. Cada vez que hay un cambio, digamos, de un gerente no familiar, un tercero, el liderazgo va a cambiar. Pero es más notorio a veces con el líder familiar, porque como es un cambio generacional y hubieron otras necesidades en su momento, suele ser, digamos, ese cambio más evidente para las personas que están debajo. Y es importante mantener cierto nivel de cualidad entre el estilo del padre o el estilo del tío, la persona que esté, digamos, a cargo, con el de la siguiente generación, porque los cambios, si son muy disruptivos, pueden generar, digamos, un bloqueo, temores o frustraciones en la gente que está, digamos, dependiendo de nosotros. Y en tu experiencia en la Asociación de Empresas Familiares acá en el Perú, ¿has notado que se da algún tipo de conflicto en esa transición entre las generaciones? Claro que sí. Yo entré a la EF básicamente porque sentía cierta frustración también. Creo que todos en cierto momento sentimos cierto pánico de entrar a una empresa familiar porque vemos el éxito de nuestros padres y decimos, ¿cómo yo puedo hacer lo mismo que él hizo? Y no necesariamente tenemos que hacer lo mismo que él hizo. ¿No? Tenemos que hacer simplemente las cosas correctas, ajustar ciertos aspectos. Yo sentía frustraciones al comienzo de pronto con mi papá porque su estilo era muy práctico. Y yo soy de formación ingeniero y trataba de ser un poquito más metódico. Muchas personas que ingresan a la empresa familiar tienen ese temor de que los padres nos van a bloquear. Y necesitan, no diría desfogarse, pero necesitan conversar con pares para entender qué pasó en su empresa, qué hicieron bien ellos como siguiente generación y también qué hicieron sus padres. Entonces, esta conexión entre pares, ya sea entre fundador o siguiente generación con siguiente generación, es básico, inclusive la comunicación transversal. Yo tuve la suerte de en la red entrar como director hace poco y tengo esta comunicación muy fluida con muchos fundadores de sus empresas y me da mucho gusto ver de que tanto mi padre como yo hemos ido madurando en la forma como hemos ido generando esta transición de poder de la empresa familiar cuando él estuvo a cargo al 100%, luego ese momento donde ambos, digamos, gobernábamos, siendo él realmente el CEO de la compañía, y luego yo tuve que asumir este reto. Y muy interesante todo lo que me comentas. Pasando ahora a hablar de la riqueza un poquito más líquida, porque así como ha habido una transferencia patrimonial importante a nivel de empresas, se está dando esa transferencia generacional, también vemos que está habiendo una transferencia de riqueza líquida, también muy importante, de primera a segunda generación, ¿no? En esa línea y en un entorno donde tenemos todas estas nuevas tecnologías emergiendo y transformaciones en la manera de vivir y trabajar, ¿qué le atrae a esta nueva generación al momento de invertir y de conformar sus portafolios de inversión? Te diría que el tipo de riesgo va a variar. El riesgo de los padres seguramente es un riesgo más conservador y situado seguramente en su negocio, depende del momento tiene gran parte de su capital invertido en la empresa familiar y otra parte seguramente lo tiene en un fondo de inversión. Sin embargo, en una siguiente generación seguramente el riesgo va a elevarse, ¿no? Cuando digo elevarse significa que de repente va a querer incorporar nuevos tipos de productos más de tecnologías, productos verdes que nos pueda brindar, digamos, el banco, ¿no? Y seguramente cada persona lo adaptará a su estilo, pero coincido contigo en que las personas vamos a soler poner un poco más de riesgo a nuestro perfil, dejando de ser conservador, ¿no? Correcto. ¿Y qué papel crees que generen los medios sociales en esa influencia que pueda ejercer sobre esta nueva generación? Y te lo pregunto porque cada vez veo a más clientes preguntándome por ciertas inversiones o estrategias de inversión que han visto a través de distintos canales digitales. ¿Cómo va a terminar influyendo esa cantidad de información y mucha desinformación también que se encuentra en esos medios en la conformación de los portafolios de esta nueva generación? Quisiera empezar por lo último que has mencionado, sobre los fake news. ¿No? Los fake news son un temor muy claro de lo que está pasando en la sociedad actualmente, ¿no? Hace poco, con el huracán que hubo en Florida, hubieron fotos falsas de que Disney se había inundado, ¿no? Y se ven tan reales
este es el caso de una fotografía o un video, pero también en las noticias, que hay que estar muy seguro de qué estamos leyendo y la mejor recomendación sería tener un buen gestor de patrimonio, ¿no? Un buen asesor financiero que nos pueda alertar qué debemos hacer respecto a nuestros intereses. Si nuestro interés va, como hablamos hace poco, de, oye, me interesa invertir más en fondos verdes, ok, cuéntame un poco más, tú que eres el experto, tú que tienes un mejor filtro de la información que es pública en el mercado y también información, digamos, privilegiada como gestor de patrimonios, ayúdame a tomar el mejor producto. Eso es lo que podría decir. Sí, coincido contigo definitivamente. Creo que hay una labor importantísima del lado de todos los gestores de patrimonios y todos los asesores en el mercado de educar mejor a esta siguiente generación, ¿no? Es una generación muchas veces muy autónoma, ¿no? Al momento de... E impulsiva. Es impulsiva también, ¿no? Y la verdad es que desde nuestro rol tenemos que educar para que tomen mejores decisiones de inversión, ¿no? Y un poquito en esa línea de ideas, ¿no? Ya mirando un poquito la conformación de ese portafolio en la siguiente generación, ¿cómo crees tú que cambie la conformación en términos de inversiones en mercados públicos versus inversiones en mercados privados? Y por mercados privados me refiero a todo lo que es pues inversión en deuda privada de empresas particulares, private equity, ¿no? Capital privado, inmobiliario e inclusive venture capital, ¿no? Que también es una industria que atrae mucho a esa generación. ¿Crees que va a haber un cambio más hacia o un enfoque mayor hacia inversiones en mercados privados que mercados públicos? Creo que sí, o sea, digamos, el mercado debería esperar que las nuevas generaciones vayan hacia inversiones más privadas, hacia más mercados emergentes y de repente bajar las expectativas sobre los fondos, digamos, de renta fija. Dada la velocidad con la que avanza el mundo, las personas queremos, digamos, las cosas más rápido, resultados más inmediatos y estamos dispuestos a arriesgar más, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido en que debería haber un movimiento más, deberían desarrollarse más productos de inversión alternativa. Definitivamente, yo coincido. Veo un interés de estas nuevas generaciones por invertir más en cosas más novedosas, distintas, de alto retorno, de alto impacto, y eso muchas veces se logra conseguir más en el lado de los mercados privados, ¿no? Carlos Javier, ha sido un placer haberte tenido en este Wealth Management Talk, muy interesante, y no sé si quieras brindarnos unas palabras finales de cierre sobre este tema antes de concluir. Primero, muy agradecido con ustedes. Gracias, Antonio, por la invitación, por permitirme como AEF contar un poco más del valor que nos da tener esta conexión entre pares y sobre todo lo último que has mencionado, el tener cuidado y ser muy claros en cómo invertir, ¿no? O sea, creo que el asesoramiento financiero es clave, ¿no? Si no tenemos un correcto asesoramiento financiero, probablemente ese patrimonio que nos adelantaron podríamos perderlo y ya de por sí tenemos un riesgo en nuestra inversión de nuestros negocios actuales. Nosotros vivimos en Perú, es un país emergente, entonces ya de por sí existe un riesgo alto. Por lo tanto, creo que es bueno tener un balance. Y ese balance es importante conversar con expertos como ustedes con Credit Corp para que nos puedan orientar correctamente dónde invertir. Excelente, Carlos. Ha sido un placer tenerte acá con nosotros. Este es un tema muy interesante que seguramente seguiremos llevando a ustedes con más novedades y más noticias, porque va a estar pues haciendo primeras planas seguramente en los próximos años. Muchas gracias por acompañarnos.